Nos reunimos hoy en este Salón Príncipe de Asturias, tan lleno de historia y de afecto, para celebrar uno de los actos más entrañables y significativos de nuestra casa, la entrega de la Manzana de Oro, el galardón más importante que concede el Centro Asturiano de Madrid. Como presidente es un honor dirigirles estas palabras y recibirles en este acto, una ocasión fraterna y dichosa, en la Casa Regional, decana de las españolas en el mundo, emblemática y vetusta institución sociocultural, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias, que cumplimos el 2 de octubre 144 años. Esta distinción, instaurada hace ya varias décadas, representa el reconocimiento de nuestra entidad, singular Embajada de Asturias en Madrid, aquellas personas que desde su ámbito de trabajo o de vocación han contribuido de manera ejemplar al prestigio de Asturias, incluso a su proyección más allá de nuestras fronteras, y sobre todo a la defensa de los valores que nos identifican, el esfuerzo, la honradez, la solidaridad y el compromiso con los demás. Estos valores nos identifican porque forman parte de la esencia misma de Asturias, son el reflejo de una historia labrada con esfuerzo y dignidad en el sacrificio de las minas, de los campos, de la mar, donde quiera que sea, y en la nobleza de quienes hacen, en definitiva, del trabajo, la palabra cumplida y la cooperación, una forma de vida. La Manzana de Oro, galardón que, como ustedes saben, es muy apreciado, simboliza lo mejor del espíritu asturiano, la raíz y el fruto, la tradición y la renovación, la tenacidad que brota de una tierra generosa y la capacidad de cultivar el bien común. Por eso, cada vez que la entregamos, lo hacemos no solo como un reconocimiento personal, sino como una afirmación colectiva de lo que somos y de lo que queremos seguir siendo. Este año el Centro Asturiano de Madrid se honra en conceder la Manzana de Oro al doctor Pablo Martínez Rodríguez, prestigioso oncólogo asturiano cuya trayectoria profesional, científica y humana constituye un motivo de orgullo para todos nosotros. El doctor Martínez Rodríguez ha dedicado su vida al estudio y tratamiento del cáncer. Se distingue por una brillante carrera médica en la que destacan sus aportaciones a la investigación y a la práctica clínica, pero también su compromiso ético y humano con los pacientes y sus familias. En su quehacer cotidiano se unen la competencia técnica, la sensibilidad social y la dimensión humanista que ennoblece el ejercicio de la medicina. Su labor, reconocida por instituciones nacionales e internacionales, refleja lo que entendemos por excelencia. Con este galardón, el Centro Asturiano de Madrid, que hoy me acompaña también en la mesa el presidente adjunto Andrés Menéndez, la secretaria general Pilar Riesco y nuestra Siana, que estamos muy contentos, pues, como digo, el Centro Asturiano de Madrid quiere expresar su gratitud y su admiración hacia un asturiano ejemplar que honra sus raíces a través de su trabajo y que proyecta desde la ciencia y la humanidad la mejor imagen de Asturias. En nombre de la Junta Directiva y en el propio, felicitamos sinceramente al doctor Pablo Martínez Rodríguez, cangués, natural de Puenticiella, por este merecido reconocimiento. Enhorabuena. A sus 45 años, el doctor Pablo Martínez Rodríguez ha alcanzado ya logros muy destacados en su carrera vocacional profesional, pero lo más alentador es que tiene ante sí un futuro lleno de posibilidades. Su talento, su dedicación y su vocación médica auguran una trayectoria aún más brillante y nos llena de esperanza pensar en todo lo que continuará aportando a la ciencia, a la medicina y a la sociedad. Que esta Manzana de Oro simbolice, además de nuestro agradecimiento, el afecto hacia una persona que es referente de profesionalidad, de entrega y de esperanza. La presentación del galardonado correrá a cargo de doña Irene Rodríguez, a mi izquierda, presidenta de la Fundación José Antonio Llorente, a quien agradecemos muy sinceramente su presencia y su participación en este acto. Muchas gracias, Irene.
Doña Irene Rodríguez es licenciada en Derecho y ha desarrollado su carrera profesional tanto en la administración pública como en instituciones multilaterales, lo que le ha otorgado una visión amplia y global para abordar los desafíos contemporáneos. Su experiencia internacional, fruto de haber vivido en numerosos países, le ha permitido comprender y conectar con diversas culturas y perspectivas. Además, según ella misma confiesa, es una persona apasionada por las ciudades, por los viajes, el cine, la música y el arte contemporáneo. Intereses que reflejan su curiosidad, su sensibilidad y su capacidad de establecer vínculos con distintos entornos y comunidades. Enhorabuena, muchas gracias a todos, a Pablo, a Irene por acompañarnos a hacer esta presentación y a todos ustedes, especialmente igualmente a sus familiares, hermanos, padres, todos los amigos que acompañan al doctor. Y sin más, cedemos la palabra a doña Irene Rodríguez. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor y una enorme alegría presentar hoy a un asturiano ejemplar, al doctor Pablo Martínez. Un hombre que con solo 45 años ha alcanzado una trayectoria médica y científica impresionante, sin olvidar nunca sus raíces. Pablo nació en Puenticiella, una pequeña aldea de Cangas de Narcea, estudió en una escuela rural de Limés, donde en la clase había niños de diferentes edades, y allí empezó a soñar con curar el cáncer de pulmón, enfermedad que vivió muy de cerca. Se licenció en Medicina por la Universidad de Oviedo. En el examen MIR obtuvo el puesto 350 entre más de 15.000 aspirantes, lo que le permitió elegir entre los mejores hospitales de España. Visitó centros como La Paz aquí en Madrid y Valdebrón en Barcelona, donde tras conversar con el doctor Josep Baselga decidió especializarse en oncología del pulmón. A partir de ahí, su carrera no ha dejado de crecer. Cursó un máster en inmunología en el CENIO, otro en la Universidad de Barcelona, un curso de ensayos clínicos en Suiza, donde descubrió su verdadera vocación, la investigación. Su tesis doctoral, publicada en una revista científica, fue el punto de partida de una nueva etapa, un postdoctorado en Harvard, en la Dana-Farber Cancer Institute, junto al prestigioso doctor Pasia Jan. Allí conoció a la doctora Chiara Ambreollo, con quien ganó el Wong Family Award, un premio que reconoce el proyecto de investigación del año en Harvard, centrado en una mutación llamada CRAS en cáncer de pulmón. Hoy, Pablo es vicepresidente de desarrollo en Angel, una empresa de biotecnología en Los Ángeles, y ha participado en la creación del Tarlatamab, un fármaco que la revista Time ha reconocido como uno de los inventos del año, por ofrecer una nueva esperanza frente al cáncer de pulmón metastásico. Pero más allá de su impresionante trayectoria profesional, Pablo representa algo aún más valioso: el ejemplo de lo que puede lograr el talento cuando se cultiva con esfuerzo, cuando se acompaña de sensibilidad y cuando encuentra apoyo en los que creen en él. Por eso hoy, al entregar esta manzana de oro, no solo queremos rendir homenaje a su excelencia científica, sino también a sus raíces, a sus padres, Pura y Pepe, que desde Cangas de Narcea le inculcaron los valores del trabajo, de la humildad y del amor por su tierra. Porque historias como las de Pablo nos recuerdan algo esencial: que el talento puede nacer en cualquier rincón y que si lo apoyamos, si somos sensibles a quienes lo poseen, puede llegar muy lejos, hasta cambiar la vida de los demás. Enhorabuena, doctor Pablo, enhorabuena, Pablo, y gracias. Gracias por inspirarnos, gracias por honrar a Asturias y gracias por recordarnos que la ciencia también puede tener corazón. Muchas gracias, Irene. Vamos a leer las adhesiones a algunas personas que nos han escrito, nos han llamado para excusarse. Sí, para no alargar voy a resumir. Tenemos una disculpa de
la vicepresidenta del Principado de Asturias, doña Jimena Llamedo González, que por razones de agenda no puede estar hoy. También del Ayuntamiento de Cangas de Narcea, que claro, se disculpan porque están en plena fiesta de la vendimia en Cangas, por lo cual nosotros hemos podido estar ahí, les vamos a engañar por el día. También se adhiere al homenaje Olaya Romano, directora general de Migración y Reto Demográfico del Principado de Asturias. Y también del Principado de Asturias, la delegada de Gobierno, doña Adriana Lastra. Pues muchas gracias. Le damos la palabra a Pablo por si quieres decirlo. Hola a todos. Muchas gracias, Irene, por la presentación. Es un honor y un placer tenerte como amiga. De los grandes descubrimientos que la vida hace es ponerte gente maravillosa en el camino, que además es un placer sentir el apoyo y aprender mucho. Muchas gracias. Gracias al Centro Asturiano, gracias a la Junta Directiva, a todos los socios. Muchísimas gracias. Es un honor de corazón recibir un homenaje de la tierra de la que procedes por hacer lo que tú crees que es tu deber y ser reconocido por los tuyos, por tu trayectoria y homenajear de dónde vienes es muy especial siempre. Pero me gustaría mencionar a algunas personas que han sido referentes para mí y que yo no podría estar aquí hoy y ser quien soy sin haber topado con esas personas a lo largo de mi vida. Primero, a mi familia, a mis padres, a este pequeño pueblo de Cangas de Narcea, Peticella, porque crecer en un ambiente rural, en un pueblo de aproximadamente 50 habitantes, te da una perspectiva de la vida, de las relaciones sociales, lo importante que es el apoyo mutuo, apoyar a los demás, recibir su apoyo cuando lo necesitas, y te da una perspectiva y una visión del mundo que a mí siempre me ha hecho estar muy cerca de las raíces y de intentar aportar a la sociedad. Decidí hacer oncología y cáncer de pulmón porque soy curioso y a lo largo de la vida pues siempre pasan cosas, y el cáncer de pulmón encontró en nuestra familia cuando estaba en mi adolescencia. Uno de mis tíos falleció de un cáncer de pulmón metastásico y veía con mucha extrañeza y perplejidad que un tumor de cáncer de pulmón pudiera volver a aparecer en otro sitio del cuerpo y que esto era normal, me parecía. Y en aquel momento me despertó mucha curiosidad y también me pareció el tratamiento del paciente con cáncer tiene una sensibilidad especial. Y vivirlo muy de cerca te hace poner en valor no solo la pasión científica que hay detrás de los tratamientos, sino la atención humana al paciente y a la familia. Y tener referentes no solo de dónde vienes, tus raíces, sino a lo largo de la vida, hizo que descubriera la importancia de la investigación y la medicina
cuando estaba en Oviedo estudiando medicina y descubrir que pioneros mundiales como Severo Ochoa, que venían de un lugar de Asturias, pueden hacer cosas muy valiosas. Su aportación al descubrimiento del código genético, de qué significa, es algo que hoy el ADN, la genética, las mutaciones es vox populi, y eso, entender eso fue crucial. El papel de Severo Ochoa, que también recibió la manzana de oro. No me comparo con él, ni mucho menos, pero es un referente que hace ver que hay cosas que son posibles, que aunque no creas, no formara parte de tu visión del mundo, desde aquel pueblo se pueden hacer grandes cosas. Después, cuando estaba haciendo mi residencia en Barcelona, otro gran referente es descubrir el valor del sistema sanitario universal que normalizamos en España y en Europa, y el valor que pioneros en los primeros años de la transición tuvieron en apoyar que ese fuera el modelo que este país escogía. Y Ernest Lluch, el año que viene son 40 años desde que se aprobó la primera ley universal de sanidad, es otro de mis grandes referentes. Una persona que dedicó su vida a que los españoles tuvieran acceso a un sistema más justo e igualitario del que habían sido privados los previos 60, 70 años. Después, todo se complica un poquito más, que ya nos vamos a Estados Unidos a hacer el postdoctorado y wow, qué pequeñito se siente uno cuando va por los pasillos y le dan un pedazo y dicen, mira, premio Nobel de hace 2 años. ¿Qué hago yo aquí? ¿Les llevo el café? Pero bueno, no, descubres que son gente muy generosa, que fue de las cosas que más me sorprendió al llegar a Harvard. Había gente que yo conocía sus nombres y apellidos y sus trabajos, y de pronto era una persona de carne y hueso que estaba delante y que además no me importaba reunirse contigo para explicarte algo, discutir algo, y era como, wow, ¿qué es esto? Y la pasión con la que se vive allí la investigación, y ayudar y fomentar a los que vienen detrás, a los nuevos investigadores, ayudarles a descubrir cómo conseguir financiación, cómo hacer proyectos, también me marcó. Y fueron esenciales Bruce Johnson y Pasillani. Estos en el mundo de la conocida, de la oncología, son nombres que la gente conoce. Esto va a hablar de Messi, Cristiano Ronaldo, y pues jugué con ellos un par de temporadas y fue maravilloso. Son otros de mis referentes, como mantener los pies en el suelo y ayudar a fomentar el talento. Y luego ya cuando me pasé al mundo farmacéutico, he tenido mucha suerte en la vida también. He conocido personas maravillosas, Jean-Charles Soria y Fencher, son otros de mis referentes, también emigrantes en Estados Unidos, pero que son talentos inigualables, y que también su compromiso para potenciar y fomentar dinámicas y crear equipos que transforman la vida real de pacientes al final en rincones de todo el mundo, es otro de mis grandes referentes en la vida. Y sin todos ellos, empezando desde el pueblo, pasando por la universidad, hasta ahora en mi actual compañía, lo que soy es también gracias a ellos, y un trocito o la mayor parte de esta manzana de oro a todos ellos. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí con vosotros. Gracias. Pablo, como hemos ido muy rápido porque empezamos a ser muy puntuales, bueno, 5 minutos más tarde, pero eso es puntualidad aquí. Verás, voy a leer el título porque luego siempre me preguntan. Entonces, el Centro Asturiano de Madrid otorga el título de socio de honor a don Pablo Martínez Rodríguez por haberle sido concedida la manzana de oro, máximo galardón de esta casa regional
por su excelencia médica y su compromiso humano con la vida. Son unas palabras preciosas, un poco en la línea de lo que nos estás contando hoy. Te lo agradecemos muchísimo y ahora ya todos juntos, si no hay nada más, pues vamos a cantar ese himno hermoso, el himno de la alegría, que es el himno de Asturias. Muchas gracias. Gracias.